Bienvenidos a la lente oculta y la puerta hacia el inconsciente. Bienvenidos, almas apasionadas por explorar los rincones más oscuros de la psique humana, que han regresado al espacio analítico familiar del canal La Lente Oculta. La tormenta de los episodios anteriores no se ha disipado en absoluto, sino que se está transformando en corrientes subterráneas más crueles, que amenazan con tragarse todas las fachadas hipócritas que los personajes se han esforzado por construir. Hoy, continuaremos nuestro viaje para desnudar cada capa de las máscaras psicológicas en los últimos desarrollos de la obra maestra televisiva Sueños de Libertad. Prepárense para presenciar el colapso de los egos narcisistas, la crueldad a sangre fría del poder y los milagros sangrantes del amor verdadero. Sus deseos de un análisis masivo, detallado hasta cada respiración, cada ceño fruncido y cada mirada de los personajes para satisfacer su pasión por el conocimiento psicoanalítico, han sido plenamente reconocidos por nosotros. Juntos, nos sumergiremos en el mundo del inconsciente para diseccionar cada rincón oscuro del comportamiento humano. A continuación, el diálogo en la mansión y la obsesión psicológica del narcisista. La escena de apertura nos introduce en una atmósfera extremadamente sofocante a primera hora de la mañana. En la mansión, donde Damián y Digna están inmersos en la tensión en torno a la visita vital de Antoine Brossard. Digna, con la sensibilidad de una mujer experimentada, intenta calmar el ambiente aconsejando a Damián que no piense en lo peor. Digna cree que pueden convencer a Antoine Brossard de mantener la fábrica de perfumes en Toledo, en lugar de trasladarla a otro lugar. Ella enfatiza la importancia de encontrarse cara a cara, frente a la frialdad de cartas o llamadas telefónicas sin vida. La aparición de la tercera taza de café en la mano de Damián no es simplemente un hábito diario, sino que, bajo la lente de la psicología conductual, es una manifestación somática de un sistema nervioso que está cayendo en un estado de pérdida de control. Damián confiesa que, para ponerse nervioso, no necesita el estímulo del café. Damián comienza a compartir la información que ha investigado minuciosamente sobre Antoine Brossard. Según Damián, el padre de Antoine, Frédéric Brossard, fue un verdadero maestro perfumista con un alma artística voladora, exactamente igual a la de Gervasio. Sin embargo, Antoine Brossard es una versión completamente opuesta. Damián describe a Antoine como un hombre de negocios a sangre fría, alguien que no heredó ningún talento artístico de su padre, pero que posee una visión comercial aguda y despiadada. ¿Es esta visión pragmática la que ha ayudado a Antoine a construir un imperio Brossard masivo, expandiendo la marca por todo el mundo? Digna reconoce inmediatamente la amenaza, ya que están a punto de enfrentarse a un dictador acostumbrado a imponer las reglas del juego y los estándares industriales mecánicos sobre el arte. Sin embargo, Damián ha encendido un tenue rayo de esperanza con un detalle psicoanalítico extremadamente valioso. Damián revela que cada año en París, Antoine Brossard lanza una línea de perfumes de alta gama de edición limitada, inspirada directamente en las creaciones originales de su difunto padre, Frédéric. Esta acción repetitiva revela una profunda verdad psicológica: la sombra de su padre y los recuerdos de su infancia todavía persiguen a Antoine de manera inconsciente. En el fondo de su fachada de capitalista que solo conoce números sin alma, Antoine Brossard sigue siendo un niño que anhela mantener una conexión espiritual con el legado artístico de su familia. Captando esta debilidad psicológica, Damián y Digna deciden construir una estrategia defensiva, basada en despertar la empatía artística de Antoine. Planean utilizar el talento innato de Gervasio y el peso de la tradición histórica del taller de perfumes de la reina, para convencer a Antoine de que la tierra de Toledo es el origen sagrado que no puede ser reemplazado. Conflicto generacional y el síndrome de apego evitativo de Mabel. La historia cambia hábilmente de dirección hacia el espacio de la cocina, donde Mabel y Miguel están desayunando. Mabel aparece con aspecto somnoliento, confesando que escuchó la alarma, pero se volvió a quedar dormida. Miguel se preocupa de que Salva vaya a reprender a Mabel por llegar tarde. Pero Mabel se jacta con orgullo de que ya llamó a Salva para avisarle y que él no se enojó en absoluto. Miguel señala astutamente este claro favoritismo.
y bromea diciendo que Mabel está teniendo una relación romántica con su propio jefe. Mabel se apresura a pedirle a Miguel que guarde el secreto, al mismo tiempo que afirma que sus sentimientos por Salva son completamente genuinos y no se basan en la conveniencia material. La ausencia de la madre, Nieves, desde temprano en la mañana, al igual que el hábito de su padre, desencadena involuntariamente el miedo al abandono en el subconsciente de Mabel. Miguel percibe con agudeza la inseguridad evidente en el rostro de su hermana, y le pregunta si Mabel está preocupada de que Nieves se mude a vivir a Tarragona. Al principio, Mabel intenta activar un mecanismo de defensa de negación. Pero esa fachada se derrumba de inmediato. Mabel confiesa la verdad de que Nieves le ha propuesto mudarse juntas a Tarragona para retomar su camino educativo y reencontrarse con viejos amigos. Esta propuesta de Nieves es, en realidad, una imposición psicológica extremadamente sutil, que niega por completo el valor del trabajo actual de Mabel. Mabel se siente profundamente herida de que su propia madre biológica considere que el trabajo de asistente en la cantina es solo una parada temporal e inferior. Mabel protesta enérgicamente, afirmando que es un trabajo honesto que le brinda alegría y autonomía. El conflicto generacional y la falta de reconocimiento por parte de su familia han empujado a Mabel a un estado de inhibición cognitiva. Miguel desempeña ahora el papel de un modulador cognitivo, tratando de analizar la situación mediante la razón. Miguel saca a relucir la herida del pasado. Cuando sus padres obligaron a Mabel a quedarse en Toledo, lo que provocó la ruptura de su relación amorosa con alguien llamado Oriol. Mabel culpa amargamente a la brutal interferencia de su familia. Pero Miguel expone sin rodeos la cruda verdad de que la ruptura se debió a la propia naturaleza promiscua de Oriol, quien fácilmente se fue tras otra chica. Miguel analiza que, independientemente de la intervención familiar, una relación que carece de una base sólida conducirá inevitablemente a su destrucción. Las palabras directas y agudas de Miguel dan en el punto ciego cognitivo de Mabel, haciéndola sentir insatisfecha, pero obligada a enfrentar la realidad. Ante el callejón sin salida de su hermana, Miguel le aconseja a Mabel que declare valientemente su actual y buena relación con Salva, para que su madre tenga más datos para evaluar la situación a fondo. Sin embargo, el miedo a ser juzgada y el dolor del pasado han creado un síndrome de apego evitativo, lo que hace que Mabel se niegue rotundamente a revelar la verdad, rogándole a Miguel que siga ocultando este secreto por un tiempo más. Al menos hasta que Nieves abandone la ciudad. El colapso del manipulador y el muro defensivo de Marta. Continuando con la corriente de evasión y trauma, entramos en un diálogo fuertemente impregnado de abuso psicológico en la tienda de perfumes. Marta está discutiendo sobre el ascenso de Jacinto a gerente de la tienda, cuando Tasio aparece de repente con un aspecto demacrado y desesperado. Tasio le ruega a Marta que use el teléfono para llamar a Carmen, con la esperanza de encontrar el paradero de su esposa escondida. La actitud servil de Tasio no proviene en absoluto de un arrepentimiento sincero, sino que es la manifestación de un ego narcisista en pánico al perder el objeto de su manipulación. Marta, con límites emocionales extremadamente firmes, rechaza rotundamente esta petición irrazonable. Marta anuncia fríamente, incluso si supiera dónde está Carmen, nunca se lo revelaría a Tasio. La contundente declaración de Marta cae como un jarro de agua fría en la cara de Tasio. Tasio intenta utilizar el mecanismo de hacerse la víctima, quejándose de su propio sufrimiento y reprochándole a Marta por qué es tan cruel con él. Pero Marta no cae en esa trampa de manipulación psicológica barata. Bajo el lente de la psicología conductual, Marta está aplicando el método de cortar el suministro narcisista. Ella expone astutamente el crimen moral de Tasio, señalando que el hecho de que Carmen lo haya dejado es la consecuencia inevitable de tener que vivir bajo el mismo techo con un marido infiel y su pequeña amante. Marta enfatiza que no le importa en absoluto perder al mejor gerente de la tienda en un momento en que la corporación se enfrenta a la importante inspección de Antoine Brossard. Lo único que indigna a Marta es el hecho de que Tasio haya pisoteado la dignidad de Carmen, una mujer que es a la vez su mejor amiga y parte de su familia. Enfatizando aún más que Tasio no tiene en absoluto ninguna posición legal o el papel de un verdadero marido en
La familia Salazar. La condena de Marta despoja por completo a Tasio de su fachada de víctima, obligándolo a enfrentarse a la cruda verdad de que él mismo es el abusador. La única causa de todo el sufrimiento. Arrinconado, Tasio no deja de rogarle a Marta que no lo castigue más, porque él ya está sufriendo el cruel castigo del silencio de Carmen. Sin embargo, Marta cierra la conversación con un golpe psicológico letal, afirmando que Tasio solo está pagando el precio por sus propios actos sucios y que nunca se le debe permitir engañarse a sí mismo creyéndose la víctima. Luego, Marta se da la vuelta para alejarse y continuar preparándose para la visita de Antoine Brossard, dejando a Tasio hundido en el pánico extremo de un traidor despojado de todo derecho a manipular. La presión invisible y el callejón sin salida en la comunicación de Mabel. La conversación entre Mabel y Miguel continúa prolongándose cuando Miguel plantea la aguda pregunta de que la distancia geográfica no debería ser una barrera. Si el amor es realmente lo suficientemente grande. Mabel replica de inmediato e intensamente, afirmando que las relaciones amorosas a distancia nunca traen buenos resultados. Y que no está absolutamente dispuesta a apostar su amor actual. Cuando Miguel le pregunta si Mabel ya le ha dejado claro a su madre su decisión de no ir con ella, Mabel muestra un cansancio extremo. La tensión aumenta cuando Mabel se siente insultada por el hecho de que Nieves no respeta en absoluto su trabajo en la cantina. El constante menosprecio de su madre por su elección de carrera ha creado una profunda grieta cognitiva, haciendo que Mabel sienta que está siendo despojada de su valor fundamental. A pesar de la comprensión de su hermano, Mabel se mantiene firme en bloquear la información sobre Salva, eligiendo cerrar las puertas de su corazón en lugar de enfrentar la tormenta de juicios de la generación anterior. La desesperación de la clase vulnerable y la terapia de empatía de Eduardo. La crueldad de la estructura de poder patriarcal sigue exponiéndose amargamente a través de la trágica situación de Paula. En una habitación alquilada en mal estado y pobre, Paula se hunde en una desesperación infinita. Eduardo aparece trayendo las zapatillas que Paula había olvidado debajo de la cama por orden del ama de llaves Manuela. La habitación de alquiler, con una pequeña estufa utilizada para calentar la comida, es la manifestación física más clara del desastroso declive en el estatus social de una joven que alguna vez albergó muchas ambiciones. Paula comparte con Eduardo su próxima entrevista de trabajo en la casa de una familia noble en Toledo. Las palabras de Paula contienen una resignación aterradora. Ha perdido por completo la fe en sí misma. Y acepta la cruel verdad de que su sueño de abrir una tienda de productos secos se ha desvanecido para siempre. El hecho de que Paula se asigne a sí misma el estatus de una humilde fregona de por vida es una manifestación típica del síndrome de indefensión aprendida. Un estado psicológico miserable en el que las víctimas de engaños creen que son completamente incapaces de cambiar su trágico destino. Eduardo actúa como un ancla segura, un terapeuta psicológico temporal, brindándole a Paula empatía incondicional. Él aconseja suavemente a Paula que no se rinda ante el destino tan apresuradamente, afirmando que al superar los obstáculos en su camino, aún puede usar su trabajo honesto para convertir sus sueños en realidad. Lo más notable es que cuando Eduardo menciona que Paula eventualmente encontrará un nuevo amor, ella reacciona con un rechazo feroz. Paula afirma que prefiere vivir sola antes que volver a experimentar el dolor desgarrador de la traición. Este miedo es una secuela directa de haber sido manipulada emocionalmente por alguien con una personalidad narcisista tóxica como Tasio. Eduardo, con la experiencia de vida y la compostura de un hombre maduro, dibuja un panorama de un futuro más brillante, donde la aparición de una persona digna empujará gradualmente la imagen de Tasio al rincón más oscuro y pequeño de su corazón. Aunque Paula todavía se muestra escéptica y se burla de Eduardo preguntándole si se está volviendo poeta. En el fondo, su sinceridad ha calmado en parte su sistema nervioso, que estaba tan tenso como la cuerda de un violín. Eduardo se ofrece a acompañar a Paula en el camino hacia su entrevista como un gesto de protección y empoderamiento, ayudándola a recuperar la escasa confianza que le queda para continuar su brutal viaje de supervivencia. El miedo a la intimidad y el reflejo condicionado de Valentina.
El panorama psicológico sombrío del episodio se profundiza aún más con el complejo miedo a la intimidad de Valentina. En medio del ajetreo de la tienda preparándose para recibir al gran presidente Antoine Brossard, Andrés ha aparecido con el deseo de calmar las tensiones en su relación. Andrés propone un paseo romántico a lo largo del río Tajo por la tarde para ayudar a Valentina a relajarse. Sin embargo, Valentina levanta inmediatamente un muro defensivo sólido, utilizando la abrumadora cantidad de trabajo y la fatiga física como excusa para rechazar la invitación. Al notar esta clara evasión, Andrés da un paso atrás, afirmando que no quiere presionar a Valentina en absoluto y que está dispuesto a avanzar paso a paso de acuerdo al ritmo que ella desee. Las palabras llenas de comprensión de Andrés se convierten involuntariamente en una presión invisible que pesa sobre la mente de Valentina. Valentina confiesa su propia y profunda inseguridad de que es completamente incapaz de ofrecer ninguna promesa o un plazo específico sobre cuándo su sistema nervioso estará listo para ir más allá en esta relación. El muro de hielo que separa a las dos almas se origina en un trauma psicológico devastador del pasado, cuando Valentina fue víctima de un violento abuso sexual. El cerebro de Valentina ha formado un mecanismo de reflejo condicionado extremadamente perjudicial, asociando automáticamente cualquier gesto afectuoso o cercanía física con la amenaza de supervivencia y el sentimiento de impotencia de aquel entonces. Andrés alberga el síndrome de autoculpa, atormentándose continuamente por haber perdido el control en su cita de la noche anterior. Se responsabiliza por haber dejado que las emociones llegaran demasiado lejos, lo que provocó que Valentina entrara en un estado de pánico. Por el contrario, Valentina también intenta exculpar a Andrés, afirmando que fue ella quien tomó la iniciativa porque, en ese momento, realmente anhelaba la cercanía. Sin embargo, la barrera psicológica invisible activó de inmediato su mecanismo de escape, lo que provocó que reaccionara con pánico y lo alejara con frialdad. Andrés, con su amor indulgente y su paciencia ilimitada, ofrece el mejor voto terapéutico. Él se compromete a permanecer a su lado, cuidándola y esperándola, ya sea que tarde un mes, 2 años, 3 años o incluso para siempre, si ella nunca logra superar el fantasma del pasado. Este compromiso incondicional es la única terapia que puede romper gradualmente la armadura llena de espinas del trauma. Pero al mismo tiempo también hace que Valentina se siente extremadamente culpable. Ella no quiere convertir a un buen hombre como Andrés en prisionero de sus propias enfermedades psicológicas. Ante este callejón sin salida, Valentina opta por huir de la conversación, volviendo apresuradamente a sus tareas de limpieza en la tienda para ocultar las lágrimas que están a punto de brotar, cediendo el espacio a una atmósfera sofocante y de dolor extremo. La manipulación religiosa y la guerra psicológica para proteger la verdad. En otro espacio, las sombras de los secretos familiares no resueltos y la despiadada manipulación religiosa comienzan a envolver una conversación extremadamente tensa entre Begoña y Nieves. Begoña, con un estado de ánimo inquieto y ansioso, va a buscar a Nieves para advertirle sobre los peligrosos movimientos del sacerdote don Agustín. Begoña revela que ayer don Agustín se acercó a ella deliberadamente y la interrogó continuamente sobre los detalles en torno a la muerte de Alberto. Nieves se siente profundamente herida, creyendo que Begoña duda de su capacidad para guardar secretos y teme verse implicada. Begoña tiene que esforzarse mucho para calmar la situación, explicando que solo ha venido porque quiere compartir su preocupación y proteger a su amiga cercana. Es entonces cuando Begoña baja sus defensas y revela información impactante que demuestra la sofisticación y el peligro de don Agustín. Begoña comparte que fue Luz quien la llamó ayer para darle la terrible noticia de que este clérigo no solo se limitó a sondear a Begoña, sino que utilizó directamente el poder blando de la Iglesia para exigir que el hospital proporcionara los registros médicos de Alberto, y al mismo tiempo interrogó a las enfermeras que estaban de turno la noche del incidente. Esta profunda intervención tiene un fuerte tono del arte de la manipulación psicológica tóxica. Don Agustín está utilizando el nombre de la religión, vistiendo el manto del Salvador para escarbar en el dolor, despertar la culpa y buscar debilidades con el propósito de chantajear o manipular el poder. La presión invisible de este sistema de poder religioso ha desgastado la inmunidad mental tanto de Begoña como de Nieves.
Este enfrentamiento sin armas es una clara evidencia de la feroz lucha por la supervivencia entre la humanidad médica y la despiadada explotación espiritual por parte de quienes abusan de la teocracia. Begoña y Nieves coinciden en que Alberto tenía todo el derecho a elegir una muerte humana y que ellas no merecen ir a prisión por haber otorgado un último favor a una persona enferma. Su solidaridad crea un escudo psicológico sólido contra la brutal invasión de la ideología conservadora. La corrupción del sistema de liderazgo y la sentencia del capitalista a sangre fría. El epicentro de la tormenta económica y de poder finalmente aterriza con la aparición de Antoine Brossard en la fábrica de perfumes. La reunión entre Brossard, Gabriel y Chloé se desarrolla en una atmósfera asfixiante donde el destino de toda una corporación pende de un hilo. Brossard muestra claramente su naturaleza como un capitalista autoritario y arrogante, que posee una mentalidad superior y que no está dispuesto a escuchar ninguna excusa. Él ataca de inmediato el punto débil del sistema de gestión, criticando duramente la incompetencia de Gabriel al permitir que ocurriera el robo de importantes camiones de carga sin tomar ninguna medida preventiva o reporte oportuno. Gabriel intenta utilizar el mecanismo de racionalización para encubrir su propia ineptitud. Intenta restar importancia a la gravedad del problema llamando a este robo a gran escala simplemente un incidente imprevisto. Y rápidamente presume su logro de retener a su socio Ferrer al aceptar pagar la compensación a plazos junto con tasas de descuento desfavorables. Sin embargo, bajo la aguda mirada de un viejo zorro de los negocios como Brossard, las débiles justificaciones de Gabriel solo exponen más claramente la podredumbre y el vacío de un sistema de liderazgo que está en vías de colapso. Brossard revela fríamente la cruel verdad de que la pérdida del gran cliente Jordá y la trágica situación financiera de los 2 últimos trimestres han superado su límite de tolerancia. Brossard considera este robo interno como la gota que colma el vaso, destruyendo por completo su confianza en la capacidad de gestión de la familia de la reina. A pesar de los esfuerzos desesperados de Chloé al presentar informes de optimización de procesos y previsiones de crecimiento color de rosa, Brossard solo responde con una fría indiferencia. El silencio insinuante de Brossard ante las gruesas carpetas presagia un castigo devastador que se avecina, amenazando con despojar todo el poder y el legado de la familia de Gabriel, empujándolos al borde de la bancarrota y la deshonra. La simbiosis tóxica entre el abuso patriarcal y el poder religioso. Volviendo al mundo de las sombras culpables. Tasio, en un pánico extremo, ha usado una cabina telefónica pública para llamar a doña Dolores, la madre de Carmen. La desesperación se hace evidente en cada tartamudeo y en la mirada furtiva de un hombre que está siendo acosado por el sentimiento de culpa. Doña Dolores, con una actitud fría y sarcástica, destruye la última esperanza de Tasio, negándose a proporcionar cualquier información sobre el escondite de Carmen. Justo cuando Tasio se hunde en el colapso, aparece nuevamente el fantasma de la manipulación religiosa. Don Agustín se encuentra con Tasio e inmediatamente utiliza afiladas tácticas de tortura psicológica para perforar su frágil fachada. El sacerdote afirma que puede ver claramente la culpa profundamente arraigada en los ojos de Tasio y lo obliga a confesar. Bajo la terrible presión de una autoridad espiritual invisible, Tasio se derrumba por completo y confiesa su sucio pecado. El de haber traicionado a Carmen para acostarse con una sirvienta en la casa. En lugar de ofrecer salvación y perdón, don Agustín profundiza la herida con duras condenas. Él compara a esta comunidad con la ciudad del pecado, inmersa en la lujuria y la degradación moral. Don Agustín impone un castigo formal, exigiendo a Tasio que rece y pida perdón al Ser Supremo. Aún más aterrador, este sacerdote utiliza la doctrina religiosa para reforzar la tóxica estructura de poder patriarcal, afirmando que el deber de una mujer casada es permanecer siempre al lado de su esposo y obedecerlo, independientemente del daño psicológico y físico que ese hombre cause. Esta imposición ideológica despoja por completo a las mujeres de su autonomía y de sus derechos humanos básicos, empujando a Carmen a una posición en la que tiene que soportar abusos mentales en nombre de las leyes de Dios. Tasio, como un hombre que se ahoga agarrándose a un clavo ardiendo, está de acuerdo apresuradamente con estos argumentos distorsionados.
aferrándose al poder religioso para justificar su egoísmo y su deseo de poseer a Carmen una vez más. Este encuentro expone de manera cruda la cruel complicidad entre los abusadores masculinos y las estructuras de poder conservadoras de la sociedad. La invasión del poder capitalista y la resistencia inconsciente. La tensa atmósfera se desplaza hacia el espacio de la tienda de perfumes, donde tiene lugar la exhibición de la sumisión de la clase trabajadora ante la autoridad del capital. Marta, Valentina y Claudia están en un estado de extremo nerviosismo, apresurándose a finalizar los últimos preparativos para recibir a Antoine Brossard. La aparición de la fragancia masculina característica de la marca Brossard, colocada en la posición central, es un sofisticado truco de manipulación visual destinado a acariciar el ego narcisista del presidente. Claudia está extremadamente preocupada por la barrera del idioma, temiendo no comportarse correctamente frente a una figura tan poderosa. Marta intenta calmar la situación aconsejando a las dos empleadas que mantengan una actitud natural, asumiendo el papel de las mejores vendedoras. Pero al mismo tiempo deben mantener una distancia de respeto absoluto, sin mostrarse nunca demasiado amigables. La enorme presión psicológica de tener que perfeccionar cada comportamiento bajo la mirada supervisora del hombre, que tiene el poder sobre la vida y la muerte, ha hecho que el sistema nervioso de Valentina se sobrecargue. En un momento de pérdida de control, Valentina, torpemente, deja caer y derrama una gran cantidad de perfume en el suelo. Este incidente, desde la perspectiva del psicoanálisis, no es simplemente una torpeza física, sino un desliz freudiano del inconsciente, la liberación de la energía de ansiedad que estaba demasiado reprimida. El fuerte olor masculino del perfume que se esparce por el espacio de la tienda se convierte involuntariamente en un símbolo de la brutal invasión del poder patriarcal en el espacio de trabajo de las mujeres. La aparición de Antoine Brossard junto con Gabriel y Chloé poco después solo aumenta la asfixia. Brossard pasea su mirada observando cada rincón de la tienda, ofreciendo elogios superficiales sobre el diseño y los colores. Pero en realidad está llevando a cabo un proceso de evaluación y juicio frío. Al detectar el aroma de perfume masculino demasiado fuerte en las empleadas, Brossard deja caer comentarios condescendientes, y que de alguna manera cruzan la línea del acoso psicológico. Los esfuerzos por usar un francés balbuceante por parte de Marta y las empleadas para complacer a Brossard son una clara prueba de la dependencia y la pérdida de la identidad cultural nativa frente al abrumador poder del capital extranjero. Brossard concluye su visita con una promesa irónica de robar algunas ideas de diseño para llevarlas y aplicarlas a su tienda en París, revelando la flagrante naturaleza explotadora y de apropiación de los dueños capitalistas. En paralelo con los tensos acontecimientos en la tienda al recibir a Antoine Brossard, también presenciamos una escena con un significado psicológico extremadamente profundo entre Álvaro y Salva. Esta conversación tiene lugar en un espacio estrecho, reflejando exactamente la asfixia y el callejón sin salida en la mente de Álvaro en este momento. Desde el punto de vista psicoanalítico, Álvaro está experimentando un pánico extremo por estar acorralado por la cruel manipulación de Beatriz. Cuando la mente está asediada por la culpa y el miedo a ser descubierto, el ego de Álvaro comienza a desmoronarse, obligándolo a buscar desesperadamente un punto de apoyo en la realidad al que aferrarse, y Salva se convierte involuntariamente en esa ancla. Salva, con la compostura y el pensamiento lógico de un espectador fuera del torbellino de la culpa, intenta actuar como un modulador cognitivo. Él analiza la situación racionalmente, aconsejando a Álvaro que mantenga la calma y que no muestre ninguna vulnerabilidad. Sin embargo, los consejos pragmáticos de Salva parecen ser completamente impotentes contra el muro de paranoia que crece cada vez más alto en la mente de Álvaro. Podemos ver claramente el mecanismo de defensa de proyección de Álvaro cuando continuamente culpa a las circunstancias y revela el cobarde temblor de un cómplice. El hecho de que Álvaro busque a Salva no es para encontrar una solución, sino que en realidad es solo un esfuerzo inconsciente para liberar la presión de la bomba de tiempo llamada Beatriz. Este diálogo expone por completo la cobarde debilidad de un individuo que ha perdido su autonomía, convirtiéndose en una marioneta obediente, movida por los hilos del arte de la manipulación oscura. La sanación del trauma generacional y el despertar de Damián.
En contraste con los fríos cálculos en el mundo de los negocios, está el momento de profunda y conmovedora curación del trauma generacional en la casa de la montaña. Damián visita inesperadamente a Fina, la mujer a la que su familia empujó una vez al doloroso camino del exilio. La aparición del jefe del clan de la reina trae consigo una atmósfera incómoda, pero contiene un raro remordimiento sincero. Damián expresa su sorpresa y alegría al ver que Fina ha regresado valientemente para estar al lado de Marta. Bajo la lente de la psicología, esta humillación por parte del poderoso patriarca es un gran paso adelante en el proceso de romper la fachada de control narcisista de las generaciones anteriores. Damián reconoce los desastrosos errores del pasado. Cuando usó todo su poder y trucos para separar el amor homosexual de su hija, creyendo que era la mejor manera de proteger el honor de la familia. Confiesa su máximo arrepentimiento al darse cuenta de que esas acciones impositivas y autoritarias solo trajeron heridas sangrantes a su propia hija, a quien más ama. La sincera disculpa de Damián hacia Fina es una terapia de liberación cognitiva extremadamente poderosa, que ayuda a desatar el nudo de odio y la precaución en su mente. Fina, con su corazón indulgente y la madurez adquirida en la adversidad, acepta la disculpa, afirmando que todos los resentimientos del pasado han sido borrados. La conversación se vuelve aún más profunda cuando Damián menciona a Pelayo, el hombre que ha cometido crímenes atroces. Damián muestra un colapso extremo de confianza cuando la imagen de un hombre recto y honesto al que una vez respetó se hace añicos en las piezas de un manipulador y un cruel abusador. Esta decepción es una forma de trauma secundario de pérdida, cuando la fe en el orden moral de la sociedad se destruye por completo. Damián cierra el encuentro con una conmovedora advertencia que surge del amor y la preocupación de un padre. Aconseja a Fina y Marta que siempre estén alerta, protegiendo su hermoso amor de las miradas discriminatorias y de las fuerzas hostiles y crueles que siempre acechan en la oscuridad, aludiendo a peligros similares a los de Pelayo. Renunciar al control y otorgar el derecho de autodeterminación para la felicidad de la generación más jóvenes, prueba del tardío pero invaluable despertar de Damián. Encendiendo un raro y cálido rayo de luz en medio de las oscuras intrigas de la serie. Rompiendo el síndrome evitativo y la victoria del estilo de apego seguro. La sanación continúa extendiéndose a la relación de Mabel y Salva, proporcionando un raro modelo de estilo de apego seguro. En el acogedor espacio del pub, Salva está instruyendo a Mabel sobre cómo cocinar con paciencia y ternura. La comida no es solo una combinación de ingredientes físicos, sino también un proceso de nutrir emociones positivas. En medio del ambiente alegre, Salva cambia repentinamente su actitud, poniéndose serio y revelando la profunda inseguridad en su corazón. Menciona directamente el miedo que ha estado obsesionando su mente desde que escuchó a escondidas la conversación entre Mabel y su madre. El miedo de perder a su amada debido a la distancia geográfica si Mabel decide mudarse a Tarragona. La forma en que Salva aborda el problema muestra su madurez emocional. No utiliza tácticas de manipulación emocional ni obliga a Mabel a elegir, sino que, en cambio, pone el poder de decisión completamente en sus manos. Salva ofrece la mejor solución, demostrando un amor incondicional y altruista. Promete que si Mabel realmente quiere ir a estudiar lejos, él contratará a un gerente para el pub para poder visitarla con frecuencia, manteniendo el amor a pesar de la distancia física. Esta promesa de un sacrificio silencioso y una espera paciente ha dado en el blanco del deseo de seguridad y de ser valorada en el inconsciente de Mabel. Rompe por completo el síndrome de apego evitativo y el miedo al abandono que ella solía llevar en su corazón. Consciente del enorme valor de un hombre dispuesto a amarla con toda su alma y cuerpo, Mabel toma una decisión final y definitiva. Ella afirma que no irá a Tarragona ni a ningún otro lugar, decidida a quedarse en Toledo para construir un futuro junto al mejor novio del mundo. Esta elección no es solo la victoria del amor, sino también la liberación personal de las imposiciones de la generación anterior, afirmando la independencia y el coraje de vivir de una mujer joven. Prejuicios de clase y la resistencia mediante el amor propio. Junto a las semillas de la felicidad, la sombra de la discriminación de clases y las crueles fronteras sociales siguen estando siempre presentes. En el patio de la mansión,
Eduardo ayuda con entusiasmo a Begoña a cargar cajas pesadas en el lujoso automóvil de Damián para prepararse para el viaje a Pelaustán. La interacción natural y amigable entre un trabajador pobre y una dama noble ha atraído la atención del ama de llaves Manuela. Manuela alberga la mentalidad conservadora de un estricto sistema jerárquico social, donde cualquier intersección que cruce los límites de clase se considera la semilla de un desastre. Ella se acerca a Eduardo con una mirada llena de ansiedad y lanza advertencias disuasorias. Manuela saca a relucir la tragedia de una joven, aludiendo a Paula, que acaba de ser expulsada de la mansión por sus ilusiones románticas con la clase alta. Aconseja a Eduardo que mantenga una distancia segura con Begoña, que no permita que los gestos cariñosos lo engañen a sí mismo y lo hagan caer en la trampa de la ilusión. La interferencia de Manuela, aunque surge de la intención de proteger a una buena persona de ser lastimada, refleja la crueldad de los prejuicios sociales que aprisionan a las personas en estrechas jaulas de clases. Eduardo, con el amor propio y la lucidez de un hombre con experiencia, rechaza suave pero firmemente las exageradas preocupaciones de Manuela. Él afirma que ya no es un muchacho impulsivo que se deja cegar fácilmente por emociones quiméricas. Eduardo es plenamente consciente de su posición y sabe que su relación con Begoña es simplemente una pura amistad basada en la ayuda mutua. A pesar de las difamaciones y las barreras invisibles, Eduardo se mantiene firme con su yo bondadoso, continuando ayudando a Begoña, encendiendo un cálido rayo de humanidad en medio de una sociedad llena de sospechas y divisiones. Mecanismos de defensa del criminal y la apuesta psicológica en la cárcel. La desesperación y las jugadas locas de los culpables continúan siendo expuestas a través del encuentro furtivo entre Tasio y Salva en el pub. Tasio se hunde en la ansiedad extrema, teniendo que recurrir al alcohol para calmar su sistema nervioso que grita de miedo. La aparición de Antoine Brossard es como una espada amenazante que pende sobre las cabezas de todos los empleados de la fábrica, amenazando con exponer toda la oscura verdad. Tasio no puede ocultar su pánico ante la perspectiva de que Gorito, el cómplice que está bajo custodia, pueda confesar la verdad en cualquier momento. El terrible silencio de Gorito en la celda de la prisión solo aumenta el pánico paranoico en la mente de Tasio. Salva, con su mentalidad pragmática y la imprudencia de alguien empujado a un callejón sin salida, propone un plan extremadamente peligroso. Salva le aconseja a Tasio que arregle, a través de un abogado, un encuentro cara a cara con Gorito en la cárcel con el propósito de manipularlo psicológicamente y sacarle información sobre los verdaderos autores intelectuales detrás del robo. Este plan es una apuesta a vida o muerte llena de riesgos. Mientras los culpables intentan pisotearse unos a otros para encontrar una salida, revelando la naturaleza despiadada y la extrema degradación moral en el inframundo, donde la vida humana es tan barata como mercancías que se pueden usar para negociar. La caída del imperio y la sentencia del capitalista a sangre fría. El clímax de la tensión y el presentimiento del colapso total de un imperio se produce en la negociación vital, en la oficina. La atmósfera aquí se espesa por un silencio sepulcral y miradas llenas de preocupación. Digna trae toda la esperanza y el orgullo de toda una vida, dando un paso adelante para intentar llegar al corazón del poderoso presidente, Antoine Brossard. De pie a su lado, como un último pero desesperado muro defensivo, están las figuras clave de la compañía, incluyendo a Gabriel, Pablo, Tasio y Andrés. Digna utiliza argumentos fuertemente impregnados de romance y nostalgia para persuadir a Brossard. Recuerda la época dorada de la fábrica, cuando se construyó sobre la base de la dedicación abnegada y el destacado talento artístico del difunto padre, Frédéric Brossard, junto con Gervasio Merino. Digna afirma con toda su vida que el taller de perfumes de la reina no es simplemente frías estadísticas sin vida en un informe financiero, sino que lleva en sí un alma, un legado histórico invaluable y los sueños ardientes de las generaciones anteriores. La súplica desgarradora de Digna es el último esfuerzo desesperado para despertar la humanidad y el profundo aprecio por el arte dentro de la persona de Antoine. La imagen de los pilares masculinos como Gabriel, Pablo, Tasio y Andrés parados en silencio detrás de una mujer mayor que tiene que esforzarse para sostener la vida de toda la corporación.
Es una imagen simbólica extremadamente poderosa que expone la completa impotencia del sistema de poder patriarcal frente a la frialdad de la clase capitalista. Predicciones sobre los próximos eventos al estilo de la lente oculta. Basándome en la gran cantidad de datos sobre comportamientos inconscientes y patrones psicológicos sembrados a lo largo del episodio, ofrezco las predicciones más audaces y agudas, con la fuerte identidad analítica de la lente oculta, para los aterradores eventos que están a punto de suceder. Primero, por la aterradora frialdad de Antoine Brossard ante las súplicas de Digna, predigo que todo romance será aplastado sin piedad bajo las crueles ruedas del capitalismo. Brossard ignorará todos los informes y emitirá su decisión final como una sentencia de muerte simbólica, declarando el desarraigo de toda la fábrica y su reubicación en Marruecos. Esta cruel decisión no es solo un castigo económico, sino también la completa privación del patrimonio cultural, la castración extrema del poder para personajes clave como Gabriel, Pablo, Tasio y Andrés, empujando a cientos de trabajadores a la miseria y marcando oficialmente el final de la época dorada de Sueños de Libertad. Este traumático choque colectivo hará añicos toda la estructura social en Toledo. Gabriel, que tiene una personalidad narcisista, ahora que ha sido despojado por completo del poder, caerá en un estado de severo colapso mental. Para escapar del sentimiento de un fracaso miserable, continuará buscando un consuelo tóxico en sustancias adictivas o degenerará en relaciones físicas enfermizas, convirtiéndose en un fantasma que deambula por su propia mansión. En segundo lugar, el viaje terapéutico de Valentina será un desafío extremo, llevando la paciencia de Andrés a su límite final. Los fantasmas del abuso en el pasado continuarán resurgiendo, haciendo que Valentina cree conflictos irracionales para probar el amor de Andrés. Solo la sinceridad constante y la capacidad de mantener límites de seguridad absolutos ayudarán a Andrés a guiar a Valentina fuera del laberinto del autosabotaje. En tercer lugar, la desesperación de Tasio al enfrentarse al riesgo de ser expuesto lo empujará a cometer actos más locos y temerarios. Acercarse a Gorito en prisión será un error fatal, empujándolo a la trampa de fuerzas subterráneas más peligrosas, lo que hará que no solo pierda a su familia, sino que también pague el precio con la seguridad de su vida. Por último, la guerra psicológica invisible entre Begoña, Nieves y don Agustín estallará en una sangrienta purga. El hipócrita sacerdote utilizará el secreto sobre la muerte de Alberto como una cruel herramienta de chantaje, obligando a Begoña a descartar su yo bondadoso para aplicar los métodos más despiadados, con el fin de proteger la libertad y la vida de las personas que ama. Otro y el llamado a la comunidad de la lente oculta. Los últimos desarrollos de Sueños de Libertad son verdaderamente una tragedia moderna, que expone crudamente la crueldad del poder capitalista, el encarcelamiento de las estructuras de clase y las heridas sangrantes del trauma psicológico. La serie no es solo una obra de entretenimiento, sino también un espejo que refleja los rincones más oscuros del ego humano, donde la codicia, el engaño y la lujuria muerden incesantemente las semillas de la bondad y el amor verdadero. Hemos presenciado juntos la caída de un imperio familiar ante el poder invisible de las cifras financieras, la miseria de las mujeres atrapadas en la espiral del abuso mental y la manipulación religiosa, y también los desesperados esfuerzos humanos por aferrarse a un tenue rayo de luz en el fondo del abismo. Sabios psicoanalistas de la comunidad de la lente oculta, ¿qué piensan sobre la cruel decisión de Antoine Brossard? ¿Será esta una cadena perpetua para las esperanzas de todos los personajes? ¿O será el detonante del levantamiento de supervivencia más sangriento de la historia? ¿Y tendrá el amor de Andrés la fuerza suficiente para curar por completo las cicatrices del alma de Valentina? ¿O será aplastado por el propio muro defensivo lleno de espinas de ella? Dejen con entusiasmo sus agudas deducciones y sus perspectivas únicas de análisis psicológico en la sección de comentarios, para que podamos diseccionar juntos aún más profundamente el oscuro laberinto de la mente humana. No olviden presionar el botón de seguir al canal La Lente Oculta y compartir de inmediato este enorme análisis, con almas afines que comparten una pasión infinita por el arte de decodificar el comportamiento. Su apoyo entusiasta es la fuerza impulsora invaluable para que continuemos acompañándolos a desnudar las aterradoras verdades detrás de los sueños sangrantes de libertad.
en los tormentosos episodios venideros. Hola y nos vemos de nuevo a